Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a continuar donde dejamos la última clase. Lo que tenemos que enfrentar para que ustedes completen este repaso, esta integración, es decir, un revisitar la mirada pedagógica y didáctica genérica, es instalarse en el lugar que dejamos. Es decir, la última clase repasamos qué disciplinas son las que constituyen el campo de las ciencias sociales, qué es lo que estudian como objeto al interior cada una de ellas, cómo se vinculan esos campos, y lo que tendríamos que ver hoy es, en el marco general, cómo podemos entender, plantear los presupuestos desde los cuales enseñamos ciencias sociales, pero en términos genéricos, anticipatorios. Entonces, vamos a pensar por un lado que, como dijimos en los distintos encuentros, el Estado, como responsable de la educación del sistema educativo y de la educación en particular, diseña en relación, en vínculo con la ciencia y la utilización de la ciencia para eh, la utilización de la ciencia para sintetizar los contenidos relevantes, los saberes relevantes, para desagregar y compendiar lo que una sociedad entiende imprescindible para su continuidad, diseña currículums. El currículum entonces es un recorte cultural genérico que es el resultado de un producto conflictivo dentro del marco de la sociedad respecto de qué se enseña y qué no se enseña, etc. Muy bien, entonces, recuerden que la mirada y la perspectiva desde la cual cada etapa dice qué es necesario para una sociedad y cuáles son esos saberes relevantes, necesarios e imprescindibles para, en este caso, reitero, los propósitos de la educación secundaria, en este caso, la inclusión en el mercado laboral, la construcción de la ciudadanía y la propedéutica, la continuidad de los estudios, es propio de un paradigma, es decir, de una mirada educativa, o en todo caso, de algunos paradigmas que están en pugna. Pero por lo general hay una mirada que es la que define el contexto escolar hegemónico, es decir, el que domina. Después habrá paradigmas críticos que, de alguna manera, intentan moderar, cambiar la perspectiva que los estados toman para la continuidad educativa. Dicho todo esto, pensemos que al interior de los currículums las ciencias sociales tienen un lugar, ocupan un lugar en ese diseño, y que la enseñanza de las ciencias sociales también tiene propósitos para diseñar o suponer que la sociedad debe anticipar problemas, leer, construir sobre, en este caso, la realidad social. Por lo tanto, esa mirada crítica nos hace pensar en términos filosóficos respecto de qué sociedad es la que queremos construir. Acá hay un elemento fundamental, es decir, estos presupuestos parten del propio paradigma. Cuando nosotros decimos enseñamos ciencias sociales, la pregunta es, y en este caso ciencias sociales y geografía, la pregunta es ¿para qué enseñamos ciencias sociales? ¿Para qué enseñamos geografía? En el marco actual, dentro de la educación secundaria obligatoria y dentro de las perspectivas que el propio diseño expresa. Muy bien. Dicho esto, al interior de nuestra tarea, la tarea pedagógico-didáctica, una vez que discutimos, debatimos, tenemos nuestra perspectiva personal de
asunción de ese paradigma, está la cuestión técnica, es decir, qué elementos del diseño o cómo esos elementos del diseño van a componer nuestra propuesta, nuestra lección, nuestras clases, lo que llamamos anticipación de la gestión escolar. Entonces, uno de los temas que ustedes van a encontrar en el esquema es el conocimiento y la ciencia, más allá del paradigma educativo y más allá del propio currículum, intervienen a partir del concepto de la cientificidad que el mismo campo evidencia o expresa, un conjunto de necesarios posicionamientos alrededor de específicamente cómo vamos a tramitar el encuentro entre lo que llamamos ciencias sociales en nuestra propia formación y lo que dice el currículum. Ahí tenemos un primer tema, no menor, respecto de que los contenidos escolares en su definición hacia el aula no son solo en forma transparente o químicamente pura lo que expresa el currículum, sino que son nuestra apropiación del currículum desde la formación que nosotros tenemos a partir de nuestro desarrollo personal. En este caso, la formación en el profesorado de geografía. Entonces, presupuestos para la formación del profesorado de geografía, diseño curricular. El encuentro entre ambos está enmarcado por una cantidad de acciones que llevamos a cabo desde lo que llamamos trabajo institucional, trabajo departamental, trabajo personal. Entonces, 1. Las ciencias sociales expresan marcos epistemológicos y marcos de saberes que arrojan o expresan su cientificidad a partir de la penetración de la realidad. No tienen a su interior la condición, la naturaleza de querer enseñar, ser enseñados. Entonces, un científico no tiene ningún objetivo ni necesidad de ser pedagógico. Expresa en formato de libro, manual, en una conferencia, en una revista académica del ramo, lo que ha logrado a partir de su indagación, lo que ha sido constatado, convalidado por otros pares o por academias, por universidades, en fin. Ese círculo de conocimiento que llamamos definición científica, constelación científica, elaboración de saberes científicos, es un ámbito que dista bastante de ser el ámbito escolar. El ámbito escolar es aquel en el cual lo que construimos son conocimientos apropiados por los estudiantes a partir de los conocimientos propuestos por los enseñantes. Ese encuentro está mediado por el currículum. Enseñantes, estudiantes o aprendientes, docentes, si quieren, y estudiantes. Están, de alguna manera, conectados por el currículum. Tríada didáctica. Tríada didáctica. El que aprende, el que enseña y lo que media entre ambos, que es el currículum. Pero reitero, el currículum no es en sí mismo el currículum químicamente puro, es un currículum apropiado por el docente que de alguna manera lo apropia desde su formación en el profesorado. Primer conflicto ahí. El docente, entonces, cuando se posiciona críticamente respecto del currículum, se hará una cantidad de preguntas a partir de los presupuestos. Repitámoslo. ¿Para qué enseño ciencias sociales?
¿para qué enseño geografía? ¿Cuáles son los propósitos que me llevan a enfrentar a un conjunto de púberes adolescentes para que aprendan estos saberes escolares? ¿Qué significa saberes escolares, contenidos escolares? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es si un contenido escolar solamente tiene al interior de su naturaleza la condición lógica epistemológica, es decir, es un saber en sí mismo, es un saber amoral, es un saber axiológico, es decir, no le importa la intención, es un saber apolítico, no le importa en qué lugar o para qué va a ser puesto ese saber. Es un saber asocial, sí, funciona dentro de la sociedad, pero no tiene como origen o como motivación o como propósito propender a la mejora de la sociedad. Bien, esto que estoy diciendo está claro que va por vía del absurdo. Entendemos que la ciencia es una rama de la actividad humana que tiene en su propia naturaleza resolver problemas de la humanidad, y esos problemas de la humanidad lejos pueden ser una solución cuando en realidad busquen la muerte. No obstante, nosotros sabemos que la energía atómica es un producto científico, pero ha sido usado para construir armas que destruyen en una escala increíble, a la vez que producen energía, pero son contaminantes, a la vez que pueden ser utilizadas medicinalmente o para producir energía no tan contaminante. Es decir, hay una batería, un arco de posibilidades que la ciencia expone como conocimiento puro, la fisión del átomo, la acumulación de energía. Ahora, ¿qué uso hace la tecnología de ese conocimiento científico? Eso es político, eso es moral, eso es ético, eso va en un marco sociológico, en un marco de conflicto y demás. Entonces, cuando llevamos un contenido al aula, nosotros no estamos llevando un saber científicamente transparente que lo que intenta es depositarse como saber químicamente puro en el ámbito del desarrollo de cada uno de los individuos de ese grupo de adolescentes. No, nosotros estamos portando al interior de los contenidos más que lo que entendemos habitualmente por cientificidad o conocimiento científico. Ahí hay un tema. Entonces, ¿qué definimos por contenidos? Continuemos. Otro conflicto razonable es lo que pasa dentro del aula cuando nosotros gestionamos esos contenidos y llevamos al aula esos contenidos que tienen, recuerden, el conflicto entre lo que nosotros portamos como formación, lo que dice el currículum, formateado en la clase, el plan, la planificación, la clase. Muy bien, llevamos esa estrategia al aula y entonces lo que encontramos es otra tensión. El alumno es una tabula rasa, es decir, el alumno va en blanco. No, el alumno no va en blanco. El alumno es alguien que ha aprendido, es decir, tiene una estructura cognitiva a partir de la cual porta presupuestos, nociones, esquemas de interpretación con los cuales lee el mundo, con los cuales interpreta los códigos para que yo le manifieste lo que le estoy enseñando, etc. Por lo tanto, ahí tenemos entonces dos conflictos entre los presupuestos del alumno y su ingreso al aula para enfrentarse con los contenidos, la producción de estos contenidos. Bien, además de estos temas que ahora vamos a clarificar también en términos genéricos, nos encontramos con, bien, institucionalmente, la necesidad de que la escuela, como marco colectivo y complejo,
se adecue a este trabajo que estoy anticipando. Es decir, el currículum llega como política educativa e institucionalmente las autoridades de las escuelas, de las instituciones educativas, portan ese currículum como un mandato a desarrollar. Esos son los saberes válidos, socialmente válidos, que habrá que, con los cuales habrá que enseñarle a los alumnos. Esa institución es la que dispone en términos materiales y en términos simbólicos lo que llamamos aula. La realidad áulica, es decir, se compone desde el punto de vista sociopolítico por una comunidad que se vincula con la institución y que a través de distintos resortes y mediaciones, hay una mediación burocrática, la inscripción, hay una mediación comunicativa entre las autoridades escolares y los agentes previos al aula, y después hay una gramática escolar, es decir, el alumno va transitando esas esferas de la institucionalidad educativa hasta que finalmente llega al aula. En todo ese tránsito desde la comunicación de la familia con la institución hay aprendizaje. La escuela se abre a la comunidad familiar y a los alumnos que finalmente forman parte de sus aulas desde una cantidad de presupuestos que también forma parte de lo que nosotros llamamos marco pedagógico general y que tienen que ver con lo que finalmente vamos a definir ahora como saberes socialmente relevantes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una escuela, una institución, desde la propia comunicación con las familias, puede manifestarse más o menos cercana a la aceptación de otros presupuestos. Los presupuestos, quiero decir, posiciones, lecturas, marcos de adopción de una realidad y finalmente un contrato de convivencia. Todo esto es anterior, necesario, yo diría imprescindible, a la regulación de lo que llamamos después vínculos fundamentales de lo pedagógico didáctico. Quiero decir, una escuela es más o menos flexible, una escuela se abre a la comunidad, comprende a su comunidad, abraza a su comunidad, una escuela abre esferas de participación y por lo tanto es participativa, democrática, resuelve los conflictos, anticipando con mediaciones la posibilidad de la resolución. Esa resolución no tiene un marco exclusivamente arbitrario ni queda resuelto en el ejercicio verticalista de sus autoridades. En fin, los alumnos finalmente pasan por todos estos circuitos y generan la realidad áulica, es decir, son el grupo que finalmente se dispone a lo que nosotros llamamos realidad áulica. Bien, cuando ustedes vayan mirando el esquema, si van escuchándome y mirando el esquema, van a ver que de alguna manera la institución educativa tiene este tránsito que lo podemos llamar ahora político-burocrático y administrativo. Pero por otro lado, la institución tiene como principal objetivo el pedagógico, es decir, la institución de escuela se dispone a realizar, a gestionar, a organizar todo lo necesario para que los docentes enseñen y los alumnos aprendan. En este sentido, la organización de sus agentes, que tienen como último fundamento el pedagógico, no otra cosa, tendrá distintos niveles de ejercicio, de acercamiento de ese currículum a la materialización como aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, hay en la definición de una institución educativa, han visto que son macro. Por ejemplo, una institución educativa secundaria tiene orientaciones. No todas las escuelas secundarias son iguales. Entonces,
ahí ya hay un elemento para empezar a pensar la realidad educativa. Las escuelas secundarias tienen ciclos básicos que son exactamente iguales en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero tienen el ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, como ciclos orientados, es decir, donde los contenidos cargan una especificidad y esa especificidad va en el sentido de definir, delinear el ámbito para el cual ese bachillerato se dispone. Entonces, habrá bachilleratos en ciencias sociales donde en cuarto, quinto y sexto los alumnos van a tener más cantidad de horas de historia y geografía, pero también van a tener otras áreas que hemos visto en la red de ciencias sociales. Por ejemplo, van a tener psicología, seguramente van a tener economía política, van a tener algunos recortes que uno podría llamar cercanos a lo antropológico, van a tener espacios de proyectos donde pensarán lo social desde un marco epistemológico, etc. Va a haber bachillerato de ciencias naturales. De la misma manera, en este caso no será la historia y la geografía, ni la economía, ni la política, sino que será la física, la química, la biología, la que tengan esa impronta en la definición. Habrá de economía y lo mismo será para las distintas organizaciones de tipo contable, financiero, de cálculo y demás. Lo mismo pasará para el caso de educación física, artística, comunicación. Bien, entonces el ciclo superior supone una orientación. No todas las escuelas tienen las mismas orientaciones. Esto es una primera cuestión. Entonces, por lo tanto, cada institución secundaria es en sí misma una organización en relación a qué orientaciones tiene y qué matrícula tiene en cada una de esas orientaciones. Cuántos alumnos, cuántas secciones y demás. De acuerdo a esas orientaciones y a esa cantidad de alumnos, cada escuela va a tener departamentos que congregan a los docentes que dictan las mismas asignaturas por campo. Por ejemplo, habrá el campo de la comunicación, donde estarán todos los profesores de inglés, todos los profesores de lengua, prácticas del lenguaje, literatura y otras disciplinas que podemos llamar son comunes a la comunicación y son comunes a todas las carreras. Después habrá otros departamentos, igual que el de comunicación estará el de matemática y lógica o matemática y nuevas tecnologías, estará el de naturales, estará el de sociales, estará el de educación física. Cada uno de esos departamentos va a tener una organización tendiente a desarrollar esas orientaciones que hablamos que existen en cada escuela. Bien, esos departamentos son el ámbito donde los docentes de cada campo se reúnen a plantear los ejes institucionales. ¿Qué es un eje institucional? Bueno, será el lineamiento que todos los docentes adoptan en el marco de esa institución para trabajar estrechamente en la integración de contenidos, en la caracterización y tratamiento de los grupos que componen esa escuela, para diseñar lo que se llama articulación vertical y horizontal. Es decir, en cada curso y en cada carrera, orientación llamémosle, las materias del mismo año, todas las materias de primer año, todas las materias de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto, están contemporáneamente siendo vistas por los mismos alumnos. Por lo tanto, esas materias estarán siendo enseñadas al mismo grupo. Es lógico que deban tener una integración o un plano de lineamiento para su tratamiento en términos genéricos. Es decir, pautas de enseñanza genéricas, de utilización de recursos, de planos evaluativos, etcétera, tienen que ser contemplados. Además
deben ser contemplados los aspectos cognitivos, es decir, los alumnos tienen estructuras cognitivas que están desarrollando en todas esas materias. Por lo tanto, el diálogo horizontal entre esas materias es necesario, aunque pertenezcan a distintos campos. Y por otro lado, tenemos la articulación vertical, que es los contenidos necesarios para segundo fueron dados en primero, los necesarios para tercero fueron dados en segundo, etc. Ahí tenemos una hilación, una secuencia que es necesario construir por articulación disciplinaria, es decir, la matemática de sexto estará necesariamente demandándole a la de quinto y la de quinto a la de cuarto, así estableciendo una sucesión de mayor complejidad y de piso para el siguiente aprendizaje del año siguiente. Lo mismo pasará con la historia y la geografía. En cada carrera, pero también lo podemos pensar en los cursos, digamos, si tenemos un primero primera, que después es segundo primera, tercero primera, cuarto primera, quinto primera, sexto primera, es lógico que ahí haya un trabajo articulado entre los docentes. Articulación horizontal, articulación vertical. Bien, estos trabajos se hacen al interior de los departamentos y los departamentos en algún momento piensan la institución desde un macro. La institución se mueve también desde lineamientos para definir un ciclo lectivo. ¿Cuáles son los momentos de diagnóstico? ¿Cuáles son los momentos de entrega de calificaciones? Hablemos como normalmente si el 2020 fuera un año normal y no excepcional como que estamos transcurriendo. Entonces, normalmente para esta fecha estaría cerrado el primer trimestre y tendríamos un marco de evaluación que no puede circular en cada docente, ni cada año, ni cada departamento tal como quiera, sino que ahí hay una planificación institucional. Planificación institucional, planificación departamental, planificación áulica. La planificación áulica es entonces la que es responsabilidad de cada docente y tiene como fin desarrollar el ciclo lectivo para su curso durante todo el año. Muy bien. Volvamos para no dejar sin cerrar el tema fundamental que habíamos propuesto al iniciar. Dijimos que los contenidos son entonces la célula, la unidad, el mínimo que portamos al aula para desarrollar nuestra tarea. Pensémoslos en términos macros, recordando lo que ustedes trataron el año pasado. Ustedes son profesores de Ciencias Sociales y Geografía, van a un primer año, a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, van a ese curso y entonces, luego de haber tenido un trabajo de planificación institucional al que respetaron, de planificación departamental al que tomaron lineamiento, definen su diseño o proyecto anual para el año. Al interior de ese diseño va a haber una cantidad de ejes de ustedes para ese año, teniendo en cuenta una cantidad de líneas que ahora vamos a marcar. La primera sería, mi diseño tiene la composición de contenidos, objetivos, propósitos, actividades, recursos que tomo del diseño curricular, pero las estoy interpretando yo, hago un recorte, selecciono los contenidos, los adecuo a unidades o módulos o a formatos según interpreto que es la necesidad de ese grupo de alumnos en ese marco institucional desde las definiciones que dije antes. La planificación institucional, la planificación departamental. Bien,
Entonces, ya tenemos el marco general. Mi contenido, es decir, vamos a decirlo de otra manera, mi enseñanza de la geografía se vertebra a través de una cantidad de conocimientos que yo tengo por haberme formado en el profesorado y por haberlos puesto en contacto, en diálogo con los que dice el diseño. Todos esos conocimientos se convierten en contenidos cuando yo pienso, hago dialogar al interior de la selección de esos conocimientos la pregunta de ¿qué enseño cuando enseño geografía? ¿Qué enseño cuando enseño geografía? ¿Qué enseño cuando enseño ciencias sociales? Uno podría decir, cuando enseño ciencias sociales, enseño sobre el hombre, quiero decir, la humanidad, las sociedades, su accionar, las estructuras de la convivencia, las estructuras simbólicas de la cultura de la humanidad. Pero básicamente, cuando enfrento a mis alumnos, esos conocimientos los propongo en el marco de una convivencia escolar. Por lo tanto, yo quiero que mis alumnos aprendan cómo viven los hombres, cómo vivieron los hombres, la humanidad, los grupos, las sociedades, cómo ocuparon el espacio, cómo lo transformaron. Básicamente, ¿para qué? Para que transformen el mundo futuro, para que puedan transformarlo, para que lo lean y lo interpreten desde su capacidad de diálogo, de su capacidad de convivencia con otros. Por lo tanto, cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo, yo enseño geografía y ciencias sociales para que los hombres sean o más democráticos o no. Bueno, lo hago para que sean más democráticos. Lo hago para que sean críticos, es decir, para que conjuguen el conjunto de perspectivas sobre la realidad social y a partir de ahí, habiéndola evaluado, tomen su decisión. ¿Qué quiero que tengan como desarrollo personal y colectivo? Es decir, cuando voy con esos contenidos al aula, y recuerden que dije que lo que ocurre al interior de un aula es más que ese conocimiento o saber científico que puede ser pensado como apolítico, amoral, aunque no lo son, digo, pueden ser pensados así. En el aula nada es amoral. En el aula enseñamos principios, leyes, teorías, hechos, datos que emanan del conocimiento científico, que están vinculados a una secuencia lógica, que estructuran epistemológicamente planos de la realidad, es decir, les voy a presentar a mis alumnos una etapa de la evolución humana en el marco espacial, en el marco social, en el marco cultural. Pero, como desarrollo de los sujetos que componen la realidad áulica, ¿qué pretendo? No solo que asuman principios, leyes, teorías, datos y fechas, sino que lo hagan de una manera y que lo hagan para un propósito. Por lo tanto, cuando digo que lo hagan de una manera, yo quiero un desarrollo de los alumnos no para que sean quienes incluyan en su estructura exclusivamente nuevos conocimientos como principios, leyes, teorías y saberes, sino para que estructuren fundamentalmente mecanismos de análisis, de síntesis, de elaboración que les permitan asumir cualquier realidad. Es decir, yo quiero que los alumnos aprendan procedimientos, estrategias lógicas, metodológicas, para asumir cualquier conocimiento. Pero además, quiero que mis alumnos valoren, desarrollen actitudes positivas,
Esto, en general, digamos, lo que uno piensa como actitudinal, es decir, el desarrollo de sentidos en la convivencia, de actitudes, de valoración, de aceptación de las normas, es pensado desde un plano distinto y sin embargo lo tenemos que pensar todo junto. Componen los contenidos o saberes escolares, lo que llevamos al aula, un conjunto de contenidos epistemológicamente definibles. Repito, hechos, datos, principios, teorías, ideas, procedimientos y estrategias a través de las cuales los alumnos mejoran su decodificación, mejoran su análisis, mejoran su síntesis, su comunicación. Los alumnos aprenden a aprender, esto sería lo procedimental, y finalmente los alumnos aprenden a ser, es decir, en el marco del aprendizaje escolar, en el marco del desarrollo, como formación de los sujetos, lo que se está desarrollando es su subjetividad, que no es solamente cognitiva, es emocional, es moral, es social y finalmente es política, en el sentido de que entienden que no es igual cualquier diseño del mundo, que no es igual cualquier tipo de convivencia, que no es igual cualquier marco de responsabilización o desresponsabilización ante lo que estamos enseñando, ante el otro, ante la palabra del otro, ante el conocimiento del otro o ante el error del otro. Por lo tanto, esto lo traducimos generalmente de esta manera. Tengo un alumno que aprendió mucha geografía y es un excelente alumno, pero es individualista, no escucha a los demás, se maneja de manera arbitraria, autoritaria y parece no reconocer ninguna necesidad de construir colaborativamente, construir en el marco de una convivencia. Por lo tanto, digo, lo que yo llamo democracia, solidaridad, respeto por el otro, que se significa ni más ni menos que escuchar al otro cuando el otro se manifiesta, o que significa esperar el desarrollo de un marco que es claramente la clase. Bueno, los docentes debemos entender que el contenido escolar incluye una naturaleza que no solo es cognitiva. Cuando digo que no solo es cognitiva me refiero que lo cognitivo está generalmente asumido como saber estructurado en el aprendizaje desde un punto de vista epistemológico, y que tiene en todo caso que ver con la racionalidad y la secuencia lógica de esa estructuración. Mientras que normalmente nos cuesta mucho más asumir que el aula es un constructo heterodoxo, pero social, en el cual hay un grupo que es el que aprende. Los individuos aprenden, cada uno de ellos según sus capacidades, según sus tiempos y demás, pero aprenden junto a los otros. Y nosotros como docentes somos los líderes de esa heterogeneidad que llamamos aula. Bien, podríamos agregarle 2 o 3 elementos más a esto que estamos diciendo para terminar un recorrido más o menos genérico. Vamos al aspecto de qué hacemos nosotros como docentes para llevar nuestra clase al aula. Entonces, ahí tenemos una primer secuencia que sería, después de ponernos en contacto o en el diálogo con el diseño curricular, desde nuestra formación, lo que hacemos es seleccionar contenidos en relación a la planificación institucional y departamental y elaborar nuestro diseño áulico anual. En ese diseño áulico anual, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es
trasponer todo esto que dije respecto de lo que dice la ciencia, lo que dice el diseño y lo que necesita el grupo escolar, lo vamos a llamar transposición didáctica. Acá está la complejidad de los saberes. El contenido escolar necesita nuestra adecuación en términos lógicos, nuestra adecuación en términos de los procedimientos para su aprendizaje, nuestra adecuación en el marco de la tramitación grupal, emocional, moral, social, desde lo que podemos llamar actitudinal, el desarrollo de valores y normas. Esas necesidades que vamos a contemplar producen la adecuación. La llamamos transposición didáctica. Esa transposición didáctica tiene elementos técnicos. Lo que hacemos para desarrollar finalmente la secuencia que va a ir al aula es secuenciar. Decimos, estos conocimientos van primero encadenados en este módulo. Estos conocimientos, normas, valores, procedimientos, van segundos. Entonces, estos módulos, unidades, clases, se secuencian en torno a un eje que definimos los docentes. Y finalmente, la planificación tiene un tiempo, es decir, temporalizamos, decimos, esta parte del diseño anual va a tener tanta cantidad de clases o va a tener tanto tiempo físico, horas de clase, o va a tener un trimestre. Temporalizamos. Planificamos cuando seleccionamos contenidos del diseño curricular en torno a la planificación institucional y a la planificación departamental, de acuerdo al diagnóstico de nuestro grupo. Lo disponemos mediante la transposición didáctica en una secuenciación y en una temporalización. Eso nos da una anticipación de la clase, plan áulico, plan trimestral, plan anual, con el cual acudimos a las clases a desarrollar nuestra tarea. Ahora sí, último ítem de este recorrido, estamos en el aula. Los alumnos concurren al aula con sus presupuestos y sus nociones, que generalmente son acercamientos o tanteos o percepción de una realidad a partir de estas nociones o presupuestos que obviamente componen una mirada asistemática y por lo general errónea, que se basa normalmente en prejuicios, presupuestos incompletos, erróneos. Nosotros concurrimos al aula con nuestra estrategia para que los alumnos incorporen estos nuevos saberes que son contenidos escolares y que cargan esta adecuación de la transposición didáctica. Nosotros portamos la clase, nosotros docentes portamos la clase, el alumno es la no clase, es decir, enfrenta esto desde lo no conocido, pero desde su estructuración cognitiva. Lo que ocurre al interior de la clase es que los alumnos van a resignificar la estructura cognitiva que portan. De acuerdo al constructivismo, nuestros contenidos debían tener, si diagnosticamos bien, significatividad, debían tener para los alumnos una cercanía a sus nociones, de modo tal que pudieran resignificarlos. Y debieran tener también una relevancia, es decir, debían ser elementos de la realidad que los impactaran, que estuvieran cercanos a sus necesidades y a sus miradas. Entonces, este encuentro de la clase como portación de contenidos y la no clase, que es el alumno, produce la síntesis, que es lo que el alumno aprende y lo que el alumno no aprende de lo que nosotros teníamos como propósitos. Y para los docentes es
lo que llevamos al aula y tuvo eficacia como contenido enseñado, y a través de ese acompañamiento del proceso de aprendizaje pudimos evaluar qué fue aprendido y qué no fue aprendido, podemos ajustar. Por lo tanto, la síntesis de una clase es que tanto docentes y su portación de estrategias, de contenidos a enseñar, y los alumnos con sus presupuestos y nociones para enfrentar esa clase, generan aprendizajes y necesidad de ajustes. En el caso de los docentes, sus nuevos aprendizajes darán lugar a una condición didáctica de nueva clase ajustada a las necesidades de lo que los alumnos no lograron. Esta mirada dialéctica es muy interesante para entender que el aula es algo dinámico. Muchas veces suele decirse de esta manera: en el encuentro entre el que enseña y el que aprende, mediada por el currículum o los contenidos escolares, lo que ocurre es que todos aprendemos y todo se transforma. El docente aprende del alumno, el alumno aprende del docente. El resultado, que es el aprendizaje, no era el propuesto ni era el esperado por el alumno, es algo nuevo, que será tomado como nueva parte del diseño de la siguiente clase para ajustarlo y también para consolidarlo. Bueno, muy bien. Creo que con esto que dijimos, ustedes pueden reconocer cada una de las partes que tiene la red conceptual que teníamos como elemento integrador de estos primeros repasos y acercamientos pedagógico-didácticos. Bueno, espero que lo hayan aprovechado y también espero comentarios, tanto en Classroom como en WhatsApp, del resultado de este diálogo o de esta clase. Nos vemos.